Bueno, buenos días chicos. Entonces, el tema de hoy que vamos a tratar es la independencia y el siglo XIX en Colombia. ¿De acuerdo? Recordemos entonces que nosotros venimos más o menos estudiando esta parte de la historia de Colombia. Venimos de establecer, digamos, unos elementos que hacían parte de la colonia dentro de nuestro territorio. Estos elementos, pues nosotros hablamos de la encomienda, de los resguardos y cómo estos elementos, pues lo que hacen es propiciar dentro de nuestro territorio, son unos elementos de desigualdad frente a, digamos, el momento específico de la colonia en el cual pues toda la población que habitaba en este territorio que era conocido como el Virreinato de la Nueva Granada, como toda esta población se encontraba en unas condiciones de desventaja frente a los habitantes de España. ¿Listo? Entonces, fijémonos que, digamos, los indígenas, los esclavos, los mismos criollos, los mestizos, todos se encontraban en una condición de inferioridad frente a los habitantes que venían de la península ibérica, frente a los habitantes de España. Entonces, estos, digamos, españoles puros, entre comillas, pues sometían a todos los demás grupos sociales a una serie de condiciones específicas que hacían que el sentimiento, digamos, antiespañol empezara a florecer de muchas maneras en la forma en la que nosotros, pues digamos, vamos a ver en este momento, vamos a ver cómo se manifestar. ¿Listo? Entonces nosotros ya hemos visto algo de estos temas. Tenemos que considerar cuáles son esas causas de la independencia. Nosotros tenemos que ver que esto no es algo que ocurre solamente aquí en Colombia, sino que es un movimiento que empieza a formarse fuertemente a lo largo de todo el continente americano que ha sido conquistado por los españoles. ¿Listo? Entonces, fijémonos que una de esas causas de la independencia es precisamente ese desarraigo, esa injusticia, ese sentimiento, digamos, incómodo que sentían muchos sectores poblacionales en estos territorios por parte de la opresión que ellos recibían de parte de la corona española, por parte de los españoles que venían aquí a América, de los virreyes y todos estos personajes que hacían parte de la corona. Entonces, fíjense que empiezan a formarse en toda América movimientos populares que desde un principio tienen su origen y su base en las personas más oprimidas. No son movimientos populares que son impulsados necesariamente por los criollos, que los criollos recordemos que eran las personas, digamos, los descendientes de los españoles, hijos de españoles, pero que no habían nacido en España. Entonces, fíjense que estos movimientos populares empiezan a surgir es por estos mestizos, por estos indígenas, como ya hemos visto, ustedes seguramente lo han visto en democracia, pues también empiezan a surgir estos movimientos populares por parte de los esclavos en torno a tratar de independizarse, a tratar de quitarse de encima todos estos impedimentos que tienen o que les han impuesto los españoles. ¿Listo? De nuevo, estos movimientos son de base popular, no fueron impulsados por los criollos, sino que estos movimientos empezaron de una manera, un poco específica frente a las personas con las cuales los estaban impulsando. Tenemos el caso de Tupac Amaru, un caso muy específico en Perú. Pues Tupac Amaru era descendiente, digamos, de ese legado gobernante de los incas, y lo que hace Tupac Amaru es empezar una serie de revueltas, una especie de revolución en el Perú para, digamos, reivindicar las comunidades indígenas, para reivindicar el papel que han tenido los indígenas en sus territorios, para reivindicar, digamos, el papel que ellos deben tener como habitantes originales de su territorio. Tupac Amaru empieza a formar un movimiento, digamos, de revuelta, un movimiento, entre comillas, guerrillero para poder tumbar a los españoles del poder. Empieza a juntar a muchas personas, muchos indígenas, especialmente allá en el Perú, y de esta forma empiezan a asolar, a declarar la guerra a las personas, a los virreyes y a los gobernantes españoles que existían allá. Es tal el impulso que tiene Tupac Amaru que llega incluso a asediar una ciudad muy importante para los peruanos en ese momento, para los españoles en ese momento, que es la ciudad de Cusco. Desafortunadamente, digamos que el intento de Tupac Amaru muere
capturan a Tupac Amaru una vez derrotan su ejército, lo capturan y lo asesinan. ¿Listo? Entonces es uno de los ejemplos que empiezan a formar, digamos, esa idea de independencia fuerte en América. Tenemos otra idea aquí ya más local, que es el movimiento de los comuneros. Aquí en Santander se originó. Entonces fijémonos que nosotros tenemos ahí la imagen de Manuela Beltrán. Manuela Beltrán era una mujer de Socorro, Santander, y ella era, digamos, parte precisamente de este grupo mestizo que era los que más estaban sometidos a las leyes y a las incomodidades que estaban poniendo la corona española. En este momento, pues simplemente los españoles lo que hicieron fue, para el caso de Manuela Beltrán en 1781, fue impulsar nuevos impuestos, impulsar nuevas formas para cargar a todas las personas, digamos, de obligaciones tributarias para que ellas sean las que estén manteniendo constantemente la corona. ¿Listo? Entonces todas las personas trabajan y trabajan y trabajan para pagarles impuestos a los españoles y de esta forma pues empieza un sentimiento de injusticia, un sentimiento de desazón frente a lo que estaba pasando. Manuela Beltrán en plena plaza pública donde fijaban, digamos, estos elementos diciendo que ellos iban a subir otra vez los impuestos. Entonces Manuela Beltrán lo que hace es arrancar ese edicto, lo arranca de la pared y empieza todo un movimiento, digamos, un movimiento de revuelta en contra de los españoles. En un primer momento este movimiento era, digamos, eminentemente popular, como les digo, estaba impulsado más que todo era por mestizos. Se unen a Manuela Beltrán personajes importantes como José Antonio Galán, y este señor junto a Manuela Beltrán empiezan a marchar hacia Bogotá, empiezan a mirar a ver cómo ellos van a protestar en contra de las condiciones y de los fuertes impuestos que le tenía la corona española. En su camino se van uniendo y se van uniendo y se van uniendo una gran cantidad de personas y al mismo tiempo empiezan a unirse los criollos. Entonces recordemos otra vez que los criollos, digamos, eran los hijos de los españoles. Estos criollos eran adinerados, estos criollos tenían las posibilidades económicas, pero no tenían la posibilidad política. Entonces, en su camino empiezan a unirse muchas personas, muchos sectores sociales. El problema es que, digamos, el movimiento empieza ya a tener mucha fuerza y empieza a tener unas ideas demasiado radicales. Antes de llegar a Bogotá, en Zipaquirá, los criollos traicionan el movimiento, los criollos traicionan el movimiento de los comuneros y firman unas capitulaciones. Entonces, digamos que en ese momento muchas personas, pues al ver que se había rendido el movimiento comunero, pues tomaron la opción simplemente de desbandarse, de no seguir. Otras personas decidieron continuar con eso, decidieron seguir intentando llegar a Bogotá, pero pues ya, digamos, en su camino hacia Bogotá, cerca de Bogotá, en Zipaquirá, como les digo, ya fueron capturados y uno de sus líderes, como les mencionaba, el señor José Antonio Galán, es asesinado por la corona española. Los españoles no cumplen las capitulaciones eran acuerdos que ellos tenían, digamos, para mejorar, entre comillas, las condiciones sociales, pero los españoles simplemente no cumplen lo que ellos mismos habían firmado, se traicionó el movimiento comunero y no se logró absolutamente nada, solo la muerte de sus líderes. Entonces, fíjense que tenemos una serie de causas muy importantes y de movimientos que empiezan a generar en todos estos países esa idea. Tenemos también, digamos, la influencia de la Ilustración y la Revolución Francesa. Recordemos entonces que la Ilustración lo que nos decía a nosotros y lo que terminó desembocando en la Revolución Francesa fue que nosotros no tenemos que estar regidos por reyes, que nosotros, las personas, tenemos la posibilidad de elegir nuestros gobernantes. Es una revolución entre comillas, entre otros aspectos, es una revolución democrática. Recuerden que en la Revolución Francesa lo que hicieron fue asesinar al rey, acabaron con el antiguo régimen. ¿Listo? Entonces, de esa Revolución Francesa y de esas ideas de la Ilustración y de ese cuestionamiento del por qué uno debe seguir siempre lo que dice el rey, si pueden haber otras ideas, si pueden haber otras formas de gobernanza y pueden haber mejores ideas para llevar a cabo algunas cosas, pues obviamente se reúnen todas esas ideas aquí en América y empiezan también a debatirse y a pensarse sobre lo que había pasado en Francia. ¿Listo? Y todo eso desencadena en un momento específico también relacionado con Francia, que es la crisis, digamos, de gobierno en España.
Entonces recordemos que en España, una vez finaliza la Revolución Francesa, pues toma las riendas del poder un personaje importante que es Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte conquista toda Europa, eso lo vimos el año pasado en historia. Napoleón Bonaparte conquista toda Europa y en el caso de España, quita al rey de España del trono de la gobernanza y coloca a su hermano. ¿Listo? En ese momento es cuando esa crisis en España, digamos que desencadena aquí mayores, digamos, movimientos de independencia, porque obviamente aquí, digamos que se guardaba fidelidad al rey de España y no se iba a guardar fidelidad a, digamos, al hermano de Napoleón Bonaparte. Entonces, digamos que eso también impulsa fuertemente las causas de la independencia. Tenemos entonces el texto que leímos la semana pasada de Camilo Torres, el Memorial de Agravios. Entonces, fijémonos que realmente Camilo Torres lo que hace en su Memorial de Agravios es decir que las condiciones sociales, digamos, de las personas aquí en América, pues no eran las adecuadas, pero que realmente él como criollo, recuerden que Camilo Torres era un criollo, es decir, era una persona con poder económico, era un burgués, podríamos decirlo así. Él como poder económico lo único que estaba solicitando era mayor participación política. ¿Listo? Él se sentía rechazado y se sentía inferior, eso lo pudimos ver en el texto, se sentía rechazado y se sentía inferior simplemente por haber nacido aquí en América. Él decía que obviamente él era hijo de españoles y que cuál era digamos, la cuestión frente al hecho de que él haya nacido aquí en América, si él era exactamente lo mismo. Fíjense que él realmente no estaba, digamos, pidiendo cosas por los indígenas, por los mestizos, por los esclavos, no, él lo único que estaba era hablando por su propia clase social, por la clase social de los criollos, de las personas que tenían dinero. ¿Listo? Entonces, dentro de este memorial de agravios, realmente lo que Camilo Torres nunca expresa la idea de independencia. Él lo único que quiere es participación política. Él lo único que quiere es que los criollos con poder económico tengan la posibilidad de tomar decisiones dentro del virreinato de la Nueva Granada. Nunca desconoce la autoridad del rey. ¿Listo? Él jamás desconoce la autoridad del rey y eso pues obviamente digamos que es una pista que nos da a nosotros de por qué es que empiezan a suceder estas cosas. El Señor empieza a escribir estas ideas y empieza a generar pues digamos ese sentimiento de que ellos quieren participar. De nuevo, ellos criollos. Ellos no querían cambiar la situación de los demás, de las demás clases sociales. ¿Listo? Tenemos otro antecedente de la independencia que es la expedición botánica de José Celestino Mutis. Este señor entra a inspeccionar, entre comillas, todo el territorio colombiano. Empieza, bueno, no todo, solo parte del territorio colombiano. José Celestino Mutis empieza a obtener, digamos, muestras de flora y fauna alrededor de Colombia, los lugares donde él pudo ir y esto pues entonces empieza a generar un sentimiento nacionalista sobre lo que existe aquí en Colombia. Entonces empieza a generar precisamente, más allá de las riquezas del oro y de la plata, las riquezas naturales que nosotros teníamos en estos territorios. ¿Listo? Entonces, esta expedición botánica lo que hace es también generar ese sentimiento nacionalista de decir, ¿por qué si nosotros somos tan ricos, tenemos tantas cosas, tenemos que estar sometidos a la corona española? ¿Listo? Para el 20 de julio de 1810, los criollos, recuerden los criollos con Camilo Torres, que también estaba envuelto en esa situación, los criollos empiezan a pedir un cabildo abierto. ¿Listo? El cabildo abierto era la oportunidad de que ellos le exigieran a los gobernantes aquí en Colombia, en el virreinato de la Nueva Granada, perdón, le exigieran a los gobernantes la posibilidad de participar en política. Ellos no querían independencia. El 20 de julio de 1810 los criollos no declararon ninguna independencia. Se aprovecharon que era un día martes, día de mercado. Se inventaron toda una estrategia para que los españoles, digamos, los ofendieran, entre comillas, con esto del florero de Llorente. Y de esta forma entonces ellos aprovecharon que como era día martes, había muchísima gente, empezaron a gritar y exaltaron a toda la población que estaba en el mercado, en la Plaza de Bolívar aquí en Bogotá, para que todos empezaran a gritar cabildo abierto, cabildo abierto. Ante la presión de esta aglomeración social y popular, pues simplemente el virrey tomó la decisión de aceptar el cabildo abierto, tomó la decisión de permitirles
participar en la toma de decisiones a los criollos, y eso fue lo que se generó, pues digamos, lo que generó precisamente un sentimiento, digamos, de independencia. De nuevo, los criollos no querían independencia, jamás abjuraron de el rey. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede? Pues después de esto, digamos, para 1800, de 1810 a 1815, pues tenemos entonces que los criollos empiezan a tomar más poder, se dan cuenta que ya no es necesario compartir el poder, sino que ellos pueden tomar todo el poder, ya no es necesario abjurar, digamos, ya no es necesario tener la condición del rey ahí al lado de ellos, y definitivamente entonces ya declaran, tiempo después declaran, ahora sí, la independencia. Se declaran independientes de la corona española cuando ya vieron que tenían la posibilidad de tomar todo el control político del país. ¿Listo? El problema es que Napoleón es derrotado en Europa, vuelven las monarquías al poder, y el rey de España, pues al ver que habían declarado independencia aquí en la Nueva Granada, pues simplemente envía a uno de sus generales, al señor Pablo Morillo, a reconquistar estos territorios. Esta época de Colombia de 1810 a 1815 más o menos se conoce como la Patria Boba. Digamos que es un elemento curioso de la historiografía colombiana que se llama así porque se considera que los que se habían declarado independientes se dedicaron a pelear entre ellos en la forma en la que iban a organizar este territorio, si se iban a organizar de manera federalista o si se iban a organizar de manera centralista. En medio de estas discusiones y de esta fuerte división que existía en este momento, pues llega Pablo Morillo y con gran facilidad reconquista todos estos territorios. ¿Listo? En medio de esa reconquista de estos territorios, pues impone el régimen del terror. ¿Qué es el régimen del terror? Que este señor va a acoger a todos los líderes independentistas de aquí de la Nueva Granada y los va a asesinar, los va a fusilar. Entonces, por eso es que este señor empieza el régimen del terror. Simón Bolívar entonces aparece en esta época, digamos que él viene imbuido de todo el conflicto en Europa con Napoleón, viene también, digamos, impregnado de todas estas ideas de la Ilustración y de la Revolución Francesa, se da cuenta que realmente los pueblos pueden ser independientes, pueden ser autónomos, pueden tomar las mismas decisiones, y empieza su gesta libertadora, empieza a tratar de liberar a todos estos pueblos por medio, obviamente, de la guerra. ¿Listo? Entonces Simón Bolívar, tenemos unos antecedentes importantes. Simón Bolívar entonces empieza a reunir ejército, pero ejército de lugares, digamos, un poco acabados, digamos, por la pobreza. Él empieza a reclutar soldados es en los lugares más pobres y más apartados de Colombia. Muchos de estos soldados pues eran campesinos, jóvenes, demasiado jóvenes, muchachos, y muchos de estos, por ejemplo, eran llaneros. ¿Listo? Eran llaneros que fueron reclutados por el general Santander. ¿Listo? Entonces el general Santander pone a disposición de Simón Bolívar el ejército que él había reclutado. Simón Bolívar sabía que él no podía irse de frente en contra del ejército español porque simplemente no tenía los suficientes hombres, no tenía la suficiente preparación, no tenía las suficientes armas. Entonces Simón Bolívar lo que hace simplemente es inventarse una ruta diferente para poder llegar a Bogotá y asaltar al ejército español. Entonces, Simón Bolívar lo que hace es, digamos, inventarse un nuevo camino a través del páramo de Pisba. Esto es una estrategia, digamos, a largo plazo efectiva, pero a corto plazo fue muy, muy dañina, porque recordemos que, pues, si nosotros tenemos soldados llaneros, son soldados que apenas tenían ropas, digamos, por su propia condición climática donde ellos vivían. Recuerden que en el llano hace bastante calor, entonces ellos apenas tenían ropa que los cubrían, y de repente pasar de ese llano a subir hasta un páramo, pues en ese momento muchos de estos llaneros decidieron abandonar el ejército, devolverse a su lugar, muchos otros murieron. Entonces realmente lo que hace Simón Bolívar es llegar más o menos con la mitad, llega a Pisba más o menos con la mitad del ejército que habían, digamos, reclutado. ¿Listo? El señor Simón Bolívar llega al pantano de Vargas, allí se encuentra con un regimiento español, entran en una fuerte batalla que dura más o menos unos 2 días,
en la cual pues realmente el ejército patriota se encuentra derrotado, es casi derrotado en ese momento. ¿Listo? Entonces, fijémonos que estas condiciones del ejército patriota llegando al páramo de Pisba, bajando hasta el pantano de Vargas, pues son muy difíciles. Ahí es cuando aparece en el pantano de Vargas, aparece la figura de Juan José Rondón, que Simón Bolívar le dice, general, salve usted la patria. Entonces este señor, por medio de unos lanceros, de unos caballos, digamos que logra romper las filas de los españoles y logra dar una victoria para el ejército patriota. Después de esta batalla, de esta victoria para el ejército patriota en el pantano de Vargas, pues tenemos la batalla del puente de Boyacá. El puente de Boyacá pues fue una victoria decisiva porque lo que hicieron los libertadores fue evitar que las tropas que venían de Tunja a reunirse en Bogotá se unieran, y si esas tropas se hubieran reunido, digamos, el desenlace de la guerra de independencia hubiera sido totalmente diferente. Simón Bolívar lo que hizo fue dividir el ejército español para de esta forma encargarse primero de unos, después encargarse de otros y generar la victoria específica. ¿Cuándo fue la batalla de Boyacá? El 7 de agosto de 1819. Entonces, por eso nosotros celebramos, digamos, dos fechas importantes de independencia, el 20 de julio de 1810 y el 7 de agosto de 1819. ¿Listo? Una vez concluimos la independencia, pues estamos en el pleno siglo XIX y entonces nosotros tenemos unos cambios sociales, económicos y políticos. Tenemos sectores sociales enfrentados. ¿Cuáles eran estos sectores sociales enfrentados? Pues tenemos en un lado los comerciantes y los artesanos y tenemos por otro lado los terratenientes y el clero. ¿Listo? Estos dos estaban en una situación, digamos, de enfrentamiento porque tenían dos ideas de país diferente. Al igual que en la Patria Boba, algunos hablaban del centralismo y el federalismo, estos señores, digamos que entre comillas, retoman esas ideas y siguen con esa pugna entre saber cómo es que se va a organizar el país, cómo es que van a diseñar las actividades, qué es lo que van a hacer, quiénes son los que van a gobernar. Librarse realmente, digamos, de la corona española no fue fácil. Pasar de obedecer a una persona todo el tiempo a de repente ser un independiente y mirar a ver qué hace es bastante complicado. Entonces, fíjense que tenemos esta situación. ¿Qué era lo que querían los comerciantes y los artesanos? Pues estas personas querían mayor participación política porque realmente estas personas no tenían participación política. Querían exportar e importar bienes de otros países, es decir, querían coger los bienes materiales que habían aquí en Colombia, llevarlos a otros países, generar ganancias, importar materiales, y estas personas, digamos, tenían la idea de la abolición de la esclavitud. Estas personas consideraban pues que obviamente era más, aumentaba el mercado si las personas obtenían un salario. ¿Listo? Entonces recordemos que estas personas son comerciantes. A mí de nada me sirve, como comerciante, a mí no de nada me sirve que haya muchos esclavos, porque esos esclavos no tienen la posibilidad de adquirir productos. En cambio, si la mayoría de personas tienen la posibilidad de tener un sueldo y empezar a adquirir, pues eso me va a generar a mí ganancias. Por eso estas personas eran abolicionistas, no era una cuestión, digamos, de valores morales, no era una cuestión ética, no era una cuestión que ellos realmente querían que todo el mundo fuera libre, no, era una cuestión totalmente económica. Por el otro lado tenemos los terratenientes y el clero. Entonces, pues estos eran los que tenían el mayor poder político. Estas personas, pues cuando hablamos de terratenientes estamos hablando de actividades eminentemente extractivas, es decir, del sector primario. Estas personas tenían mucha tierra y se dedicaban a cultivar la tierra. A ellos no les interesaba tanto el comercio, no les interesaba la importación y la exportación de productos. Ellos estaban muy bien como estaba la situación digamos, en ese momento en el siglo XIX. Igual que el clero. Recordemos que el clero es la iglesia y la iglesia es una institución con unas condiciones sociales pues bastante particulares. La iglesia en un momento dado, recuerden, yo les he dicho, la iglesia en un momento dado llegó a tener un tercio de toda Europa en la Edad Media. La iglesia siempre ha sido un actor terrateniente, un actor que tiene mucha tierra. Entonces tenemos esos dos actores enfrentados en términos, digamos, políticos, pero tenemos otros sectores sociales como son los indígenas y como son los esclavos, que eran la mayoría de personas, se encontraban en situación de pobreza y eran totalmente ignorados, eran unas personas que realmente no tenían absolutamente nada en la vida. ¿Listo? Entonces tenemos ese contexto social
El contexto económico que nosotros tenemos, entonces, pues estamos hablando que había un cultivo específico que digamos que le traía al país mucho dinero como tal, mucha riqueza, que era la exportación del tabaco. Ustedes pueden ver ahí en la imagen, pues, digamos, las hojas de tabaco secándose. Recuerden que el tabaco es la materia prima, pues, de los cigarrillos. En esa época, en el siglo XIX, pues, el tabaco se consumía bastante y era la manera en la cual se obtenían, digamos, los recursos suficientes para esto. Entonces, fijémonos, chicos, que la exportación del tabaco pues era un elemento bastante importante para la población, para la economía nacional, pero esta exportación del tabaco estaba, digamos, manipulado solamente por ciertos sectores económicos, no estaba dado para todas las personas, solamente unas pocas personas se veían beneficiados de esto. Otra cosa importante que sucede en el siglo XIX es la colonización de tierras. Recordemos entonces que los españoles realmente no estaban muy interesados en el desarrollo de estos territorios, sino que lo que ellos estimaban era simplemente extraer riquezas de estas tierras y llevarlas a la metrópoli, llevarlas a España, llevarlas a Europa. Entonces, pues, digamos que el hecho de que yo tenga esa idea, pues simplemente yo no voy a desarrollar muchos sectores del país. Empieza la colonización de tierras, empiezan las personas a explorar más allá de lo poco que se había explorado con los españoles, empiezan a conquistar nuevas tierras, empiezan a conquistarse nuevas tierras en Antioquia, en el eje cafetero que nosotros conocemos hoy, en Cundinamarca, en Tolima, en muchos lugares empiezan a colonizarse tierras. Eso lo que hace es abrir el país un poco más a las actividades económicas, empieza a abrir a nuevos recursos, a nuevos cultivos, a nuevas oportunidades para las personas. ¿Listo? Tenemos también obviamente el ganado, pero este ganado de estas zonas ganaderas eran fuertemente dominadas por los terratenientes y en esta época del siglo XIX pues inician los cultivos de café. Estos cultivos de café son los que para el siglo XX van a vincular realmente a Colombia a la economía mundial. Es un cultivo que nos permite a nosotros tener, digamos, una producción durante todo el año con unas márgenes de ganancia, pues obviamente importantes para los colombianos. ¿Listo? Tenemos entonces que para la mitad del siglo XIX, pues tenemos unas reformas muy importantes por parte de este señor José Hilario López, presidente de la República. Entonces, este señor con ideas, digamos, con ideas de los comerciantes y ideas de los artesanos, empieza a hacer una serie de reformas a todo el país como tal. Este señor lo que hace es eliminar el monopolio del tabaco. Yo les decía ahorita que el tabaco pues era una planta importante que generaba ganancias, pero estaba restringido solamente a un sector de la población. Este señor dice, ya no va a ser solamente ese sector el único que pueda cultivar el tabaco. Van a haber otros sectores y otros elementos, otras personas que puedan cultivar esto y que pues obviamente se puedan aumentar las ganancias. ¿Listo? Este señor acaba con la esclavitud. Entonces, pues este señor, como les digo, pues hacía parte de esta corriente de los comerciantes y de los artesanos. Este señor lleva a cabo al fin el sueño de libertad para todos los esclavos. También quita la pena de muerte por delitos políticos, es decir, si usted, no sé, hacía parte de la política, cometió algún delito, pues obviamente podía ser asesinado. Este señor cambia esa situación, da mayor libertad a la prensa, se empiezan a erigir los principales diarios en Colombia para poder dar información a todas las personas, genera la separación entre la iglesia y el Estado. Recuerden que los terratenientes y la iglesia estaban muy fuertemente ligados unos a otros y entonces este señor lo que hace es cambiar esa situación, hace que la iglesia católica obviamente deje de estar ligada al Estado. Entonces el Estado va a ser independiente de lo que piense la iglesia católica. ¿Listo? Va a dar libertad de comercio, va a seguir las ideas precisamente en la medida que las personas pueden comerciar, pueden tener mayores cantidades de intercambios comerciales y va a darle mayor autonomía a las provincias. ¿Listo? Entonces, fíjense que con esto lo que nosotros estamos viendo es el viejo, digamos, elemento que causó la patria boba. La lucha fuerte entre centralistas y federalistas. Este señor, obviamente, con esa autonomía de las provincias, se metió en el campo del federalismo, digamos, era propendiente más por los federalistas y pues todas estas medidas que él tomó estaban dadas frente a esa situación.
¿Listo? ¿Qué es lo que sucede con la política? Pues José Hilario López es fuertemente apoyado por los artesanos, ellos son defensores de la libertad de prensa, del comercio, pero ellos, digamos que no, digamos, lo que rayaba en ellos, lo que no les permitía a ellos, digamos, apoyar totalmente a este José Hilario López era el apoyo a la importación de mercancías. Recordemos que los artesanos son los que hacían, digamos, las manufacturas aquí en Colombia. Listo, eran los que producían las cosas aquí en Colombia, lo que se necesitara, una máquina o alguna cosa, algún tejido, las posibilidades para generar algún tipo de industrialización, entre comillas. Como tal, ellos sentían que si el país aceptaba las importaciones, es decir, que trajeran esas mercancías aquí a Colombia, pues obviamente eso iba a afectarles a ellos económicamente. Era probable que el precio de esas mercancías fuera inferior o fuera, digamos, fuerte competencia para lo que ellos producían, entonces de esa forma ellos no permitían eso. En el siglo XIX nosotros tenemos múltiples guerras civiles, ¿listo? En este siglo XIX es que se empiezan a conformar estos dos grandes partidos políticos aquí en Colombia, los conservadores y los liberales. Y esas guerras civiles responden precisamente a los intereses de unos y otros. Podemos otra vez hablar de que los conservadores son los terratenientes y en la iglesia, y los liberales son los comerciantes y los artesanos. Ese conflicto entre la forma en la cual yo voy a organizar el país y quiénes son los que van a gobernar, pues obviamente es el conflicto que empieza a generar una cantidad de guerras civiles durante el siglo XIX. Estamos hablando de más de 9 conflictos, 9 guerras que ocurrieron en tan solo unos, ni siquiera 100 años, en realidad fueron como 70 años. ¿Listo? ¿Qué era lo que defendían los conservadores? Digamos que tenían un lema específico que era el lema Dios, patria y familia. Entonces, fíjense que esto ya nos dice muchísimo qué es lo que, qué es lo que defienden los liberales. Defendían obviamente la Iglesia Católica, los conservadores, perdón, defendían los conservadores la Iglesia Católica, defendían fuertemente la consecución del país como estaba arraigado, y defendían la consecución de la familia como institución social eminentemente, digamos, criadora de las siguientes personas. Los liberales tenían un lema similar al de la Revolución Francesa, no era igual, porque fíjense que aquí no habla de igualdad, habla de legalidad. Entonces, tenemos una diferencia fuerte con la Revolución Francesa, porque pues los liberales no les interesaba de ninguna forma la igualdad. A los liberales, ellos simplemente les interesaba que les permitieran hacer negocios. Ellos no querían que los indígenas, que los mestizos, que los recientemente liberados, que los esclavos fueran iguales a ellos o que tuvieran las mismas oportunidades. No, eso no les interesaba a ellos. A ellos lo único que les interesaba era tener la posibilidad de comerciar. Por eso entonces habla de legalidad, libertad y fraternidad. ¿Listo? Tenemos dos ideas fuertemente amañadas en el ideario político en el siglo XIX, y ese ideario político obviamente va a tener consecuencias también fuertes en el siglo XX. ¿Cuáles eran los principales motivos de la guerra? Como les digo, el hecho de que quien entraba a gobernar, porque realmente se sucedían unos a otros, en un momento gobernaban los conservadores, en otro momento gobernaban los liberales, eso dependía del resultado de la guerra. Si ganaban los conservadores, gobernaban los conservadores; si ganaban los liberales, gobernaban los liberales. Entonces, fíjense que el principal motivo para estas guerras era la exclusión de su rival de los cargos políticos. Es decir, si yo llegaba al poder, pues yo no iba a permitir absolutamente nada de las decisiones del otro país, del otro partido político. ¿Listo? Entonces, fíjense que es la implementación de una idea lo que hace que entren en Colombia muchísimos conflictos. Si yo soy conservador, voy a implementar mis ideas, voy a ser terrateniente, voy a tratar de que los esclavos sigan continuando, voy a tratar de que la iglesia siga siendo una institución totalmente rectora en Colombia. No voy a permitir que hayan exportaciones ni importaciones, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que esa idea de no de exclusión política es lo que genera precisamente la guerra fuerte entre conservadores y liberales. ¿Listo? Y eso es una guerra entre los que tienen un negocio y los que quieren otro negocio. Los que tienen entonces la forma de obtener dinero como las tierras, y los que quieren obtener dinero es a partir del comercio. Entonces tenemos esa idea realmente entre estos partidos políticos.
De eso, pues obviamente tenemos que hablar de las clases populares, no los liberales y los conservadores siguen siendo las personas adineradas de Colombia y siempre estamos excluyendo, todavía siglo XXI, todavía esta confrontación entre los liberales y los conservadores, entre los ricos y cómo administran ellos el Estado para hacerse más rico, pues todavía seguimos viéndolo. Entonces, en este siglo XIX empiezan a surgir precisamente a partir del movimiento obrero y a partir de muchas cosas, pues los sindicatos aquí, y estos sindicatos empiezan a organizarse y empiezan a reclamar contra los privilegios que tienen estas clases gobernantes. Era muy diciente para los sindicatos que el hecho que ellos se inventaban guerras, pero los que terminaban muriendo eran los pobres. ¿Listo? Los que terminaban muriendo eran los esclavos, los que terminaban muriendo eran los indígenas, los que terminaban muriendo eran los campesinos, los mestizos, que muchas veces eran personas, muchas veces la gran mayoría, ellos ni siquiera sabían escribir ni leer. Entonces eran personas que eran obligadas a ir a la guerra a defender algo que ellos no tenían ni idea de qué era. ¿Listo? Entonces, fíjense que estos sindicatos y todos estos movimientos populares empezaron también a tener, digamos, la idea de reclamarle a estos dos que dejaran tanta pendejada, que dejaran tanta lucha, que dejaran tanta guerra y que más bien empezaran a preocuparse por las demás personas. ¿Cuál era el lema de todos estos sindicatos? Pues pan, trabajo o muerte. Entonces, es decir, que les den alimentos, que les provean las herramientas suficientes para tener trabajo, para ellos tener cómo alimentarse, cómo trabajar, o simplemente, pues, digamos que les estaban declarando, entre comillas, la guerra a estos dos partidos políticos. Obviamente, pues estos sindicatos nunca tuvieron ni el poder político, ni el poder económico, ni el poder militar para realmente cumplir estas condiciones. ¿Listo? Tenemos una actividad, entonces necesito que ustedes me investiguen sobre estas guerras civiles de las cuales nosotros estamos hablando en este momento. Quiero que investiguen esas guerras civiles en el siglo XIX en Colombia, que me resuman las causas y los principales actores que se ven involucrados en estas guerras. Listo, chicos, no siendo más, me despido de ustedes. Espero pues hayan aprendido algunas cosas. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.